dudas, aguardan el dato que llega ahora mismo desde la Oficina de Estadística Comunitaria. Ya tenemos el dato del IPC de la eurozona en tasa interanual final, la tasa real sin sorpresas, repite lo que se esperaba y repite el dato previo, alcanza ese 7%, ese índice de precios en los socios del euro. También sin sorpresas en la subyacente, ese IPC subyacente que repite la previsión y confirma la estimación que se mantiene en el 5,6%, y si llega algún alivio llega en lo que es la lectura de la tasa mensual del IPC, la relajación de 3 décimas con respecto al 0,9% del dato anterior y 1 décima por encima de lo que se esperaba. Crece el IPC de la eurozona en tasa mensual un 0,6%, sin embargo, esa tasa de precios en la tasa final, en la tasa interanual, se cumple el pronóstico del 7% y en el que vemos además ese comportamiento también repetido en la subyacente, esa lectura que arroja en cuanto a esos precios que excluyen los volátiles, precios de la energía y de los alimentos. Ya tenemos esa radiografía de lo que está siendo la evolución de los precios en la eurozona y que, sin lugar a dudas, marca lo que es la lucha del Banco Central Europeo contra los precios. Como decimos, vemos como en la Unión Europea, en el conjunto de la Unión, la tasa de la inflación anual se reduce hasta el 8,1%. Recordemos que la eurozona es del 7%. En el balance, en el análisis que vemos a esta hora, en la Oficina de Estadística Comunitaria señala como el tipo más bajo registrado ha estado en el Luxemburgo en 2,7%, en Bélgica del 3,3% y en España se confirma esa inflación del 3,8%, mientras que el ritmo anual más elevado, la tasa de inflación más elevada, alcanza récord en Hungría del 24,5%, Latvia, Letonia del 15% y en Chequia del 14,3%. Eso en la interanual, porque en la comparativa con marzo, en la tasa, esa inflación ha caído, señala, en 22 de los Estados miembros y ha crecido en 5 en la lectura. Señala, por tanto, como en abril la contribución más elevada a esos precios en la inflación de la eurozona llega alimentada precisamente por la comida, el alcohol y el tabaco, que crece 2,75 puntos, seguido de servicios el 2,21 puntos, y también esos bienes de industria no energéticos y también la energía. Son las mayores contribuciones, una vez más, a esa lectura de inflación en la eurozona, y en la que vemos además esos datos, como señalamos, viendo esa lectura que acabamos de ver y que vuelve a situar a España en esa lectura interanual del 3,8% y un avance del 0,5% en la lectura mensual, en la lectura del mes de abril. Importante parada también en Alemania, esa tasa de incremento interanual del 7,6% en la locomotora europea, mientras que en la mensual el crecimiento es del 0,6%. Parada también en Francia, en la interanual 6,9% y en esa mensual un 0,7%. Como decimos, esa inflación subyacente que alcanza ese 5,6%, tal y como se esperaba, y esa energía y que deja fuera también alcohol y al tabaco en ese dato es del 5,6%, esa inflación subyacente que estamos vigilando y que señala esa evolución y que de alguna manera confirma el dato que se estaba esperando, y es sin lugar a dudas el gran titular a esta hora de la mañana, ese dato de inflación en la eurozona.